Comenzamos la segunda parte de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios desde Caracas, Venezuela, hoy 14 de marzo del 2015. Rosa. La discreta corrupción en el sistema financiero. Todo el sistema financiero mundial tiene sus pies de barro, es decir, está basado en la corrupción. ¿Cómo nació el banco? Muchas personas producían mucho dinero con su trabajo y esfuerzo honesto y necesitaban un lugar seguro donde guardar su fortuna. Entonces, a alguien se le ocurrió la idea de crearlo y así utilizar el dinero ajeno que él no produjo para especular con el mismo a cambio de un mísero interés ofrecido al oferente. Y así irse enriqueciendo con el dinero ajeno que cuando el oferente necesitare de un préstamo, el banquero se lo suministrara a elevados intereses, siendo ese capital prestado el mismo que el oferente le ha depositado. Eso también sucede con el corrupto sistema de tarjetas de crédito, que ha arruinado a muchos. El sistema financiero mundial perverso está infectado de corrupción desde sus inicios. Algunos ejemplos sencillos podían mostrar su perversión con más claridad. Criticamos, con razón, que un buhonero, comerciante informal de la calle, compre 4 bultos de papel higiénico en una cola a 20 bolívares cada rollo, e inmediatamente después se los vende en 80 bolívares a sus vecinos. Decimos, tremendo negocio, el negocio de las colas, siendo este un explotador corrupto, ya que sus ganancias son desproporcionadas al costo del producto que adquirió para cubrir sus necesidades y no para explotar a sus propios hermanos. Lo mismo pasa con los raspacupos en Cadivi. El Estado proporciona al venezolano unos cupos en dólares preferenciales para que una vez al año pueda disfrutar de unas merecidas vacaciones con su familia, viajando al exterior del país o para visitar a sus familiares lejanos. Pues bien, hay personas corruptas que piensan que eso es un tremendo negocio y viajan para comerciar con esos dólares. Así recuperan el gasto que hicieron de los pasajes y se traen el resto de nuevo al país, en mercancía o en efectivo. Y aquí los venden 200 veces más caro de lo que les costó. Si me dan 2.000 a 12 bolívares el dólar y luego los revendo a 180 bolívares, serían un poco más corruptos que el buhonero. Si con estos dos ejemplos podemos constatar la corrupción, ¿se imaginan ustedes lo que está pasando con las finanzas de nuestro país ante el flujo de miles de millones de dólares que han entrado por el petróleo a 100 por barril? Y los otros miles de millones en préstamos de naciones amigas. Se nos dicen que gracias a ellos se han financiado las misiones de salud, Barrio Adentro 1 y 2, Educación, Sucre, Rivas y Robinson, Cultura y Deporte, Vivienda, etc. Esto está muy bien, pero el resto, el bachaqueo, negocios sucios, que han hecho con la riqueza de la nación que pertenece a todos los venezolanos. Hay serias acusaciones que se han hecho y que todavía no tienen respuestas. Ministros de nuestra economía que han denunciado y han sido destituidos de sus cargos sin dar razones. Periodistas sacados de sus programas por haber cuestionado algunas de esas irregularidades. Parece que nos hemos acostumbrado a que estas corrupciones son parte de los tremendos negocios imitados por algunos ciudadanos inescrupulosos que piensan que eso es normal.
que el fin justifica los medios y que todo es lícito cuando hipócritamente me amparo en hacer negocios para así beneficiar a la patria. Y lo que estoy haciendo es manosear a la patria para quedarme con una buena tajada. Parece que todo esto forma parte de lo que he querido llamar la discreta corrupción del sistema financiero o la especulación financiera, como lo llama nuestro hermano Francisco, el Papa. He dicho en reiteradas ocasiones que el imperialismo no podrá derrotarnos, pero su corrupción sí podrá destruirnos. Amén. Amén. Pablo Urquiaga, presbítero de Caribe. Gracias, Pablo, por ese editorial bien inspirado. Este programa es ecuménico, este programa es de Dios, este programa no es del gobierno. Nosotros estamos aquí cuando vemos las cosas y vemos las denuncias, nosotros también estamos para denunciarlo. Queremos que esas denuncias se investiguen, no precisamente que se destituyan a los denunciantes, que se destituyan a los periodistas o se destituya a X personas. Lo que queremos es que verdaderamente las cosas se hagan a la luz pública, porque así como lo hizo el Evangelio, vino la luz al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas, y muchas de las personas que están trabajando muchas veces están metidos más que nunca en las tinieblas y no precisamente en la luz. Entonces, basándose en Dios, basándose en Jesús y basándose en Cristo, entonces te están, como quien dice, a Dios rogando con el mazo dando. Pero quisiera, Pablo, tu reflexión sobre este problema que nos aqueja y otro más que nos ha perturbado a todos el fin de semana, Pablo. No, yo creo que una de las cosas que me movió a hacer esta reflexión y compartirla con ustedes, queridos hermanos usuarios y usuarias, es precisamente en la línea profética en la cual nosotros enmarcamos nuestro programa, y en este tiempo de Cuaresma. Esta cuarta semana precisamente es un llamado a la conversión sincera, y convertirse es revisar si somos coherentes con lo que nosotros decimos creer, tú lo decías, Rosa, también, y lo que nosotros estamos haciendo. A mí me parece que es el momento de la reflexión. Por eso es muy pertinente el llamado que hacía Jeremías a su pueblo. Nosotros también como Jeremías tenemos que alzar nuestra voz, aunque no caigamos simpáticos, Johnny, aunque se sientan incómodos tu grupo, pero tenemos el deber de hacerlo porque amamos esta nación, porque amamos a esas personas que andan en tinieblas, porque como Cristo no nos llena otro deseo, sino es la conversión, y ver que tantos hermanos que están haciendo actos de corrupción sin entender que es un acto de corrupción. Así que confunden el acto de corrupción con un buen negocio, y ahí es donde está la ceguera espiritual, precisamente, que también es el tema de la semana cuarta de Cuaresma, salir de nuestra ceguera espiritual. Y por eso necesitamos esa luz de Cristo que nos ilumine, porque ese veneno nos puede impedir llegar a la tierra prometida. Yo por eso termino parte de ese artículo diciendo de que yo estoy convencido que esta amenaza, ahora todo el mundo, yo no sé, todo el mundo no, alguna gente está asustada porque ya los marines están ahí en Puerto Rico dispuestos para invadirnos. Bueno, eso puede ser posible, pero solamente eso se va a dar si se dan las condiciones que decíamos en el segmento anterior. Si nos debilitamos espiritualmente, si perdemos de vista de que solamente un pueblo unido, lleno de moral y de principio, es imposible ser derrotado por el imperio. Ahí nosotros tenemos a la República Hermana de Cuba, 50 años asediada, con invasiones, con sabotaje, pero allí está ese pueblo entero, y eso no quiere decir que no haya corruptos entre ellos, pero la gran mayoría se ha mantenido fiel a esos principios. Ayer precisamente nuestra hermana Belki, hablando de nuestro proyecto deportivo, la criticaban porque ella había tomado la decisión de poner en manos de la Misión Cubana de Cultura y de Deporte esa obra que va a tener una repercusión muy importante y tenemos que cuidarla. Y entonces decían, bueno, pero ¿por qué se lo das a ellos y no nos das a nosotros, una empresa que ya tenía ya los dientes afilados
para ver si podía meterse una buena tajada del negocio, que además en una cancha deportiva no es para hacer negocio, sino para servir a los pueblos, a la gente humilde y sencilla, sacarlo de las drogas y que puedan desarrollar todas sus capacidades, y ese es el único fin. Pero cuando todo se ve para ver qué le puedo sacar, qué le puedo yo aprovecharme de ello, sin ver que vale la pena una obra por el bien de los demás, entonces nosotros hemos perdido la perspectiva del reino, la perspectiva de por qué se hizo este proceso revolucionario. Y claro, al perder la perspectiva de debilitarnos, el enemigo, como los asirios, están esperando que nos debilitemos para arrasar con este país. Es decir, que esa amenaza, que incluso hasta el mismo obispo la ha rechazado, es inadmisible ese deseo, pero eso es una estrategia de todos los imperios. Cuando vemos que una persona se debilita, incluso eso se da en la fauna, ¿no? Un pescadito está débil o lo que sea, y el tiburón nada más que está pensando en que se debilite un poco para tragárselo, ¿no? Entonces yo creo que es importante que nosotros nos llevemos esta reflexión y revisemos. Y si hay malos ejemplos en algunos funcionarios, porque hay mucha gente buena y honesta en nuestro proceso, y hay que decirlo con toda firmeza, pero también hay algunos que se han desviado y que deben de ser apartados del proceso revolucionario antes de que nos sigan dañando. Y ahí es donde tienen que tener la voluntad de una fiscalía, una defensoría del pueblo, que no se les enfríe el guarapo, que se mantengan firmes en su posición, sin que por eso sea que vayamos a pasar a la oposición ni cosas por el estilo, pero las cosas tienen que ser como ser, porque si nosotros no corregimos eso, nos puede pasar como el pueblo de Israel. Yo sigo insistiendo en esto. Me llama mucho, hay un ejemplo que siempre coloco, que es el ejemplo de los virus. Cuando un virus te ataca, el virus va creciendo y el virus va mutando y el virus va cambiando. Y si no se ataca el virus, no se destruye el virus va a llegar un momento que se te convierte en algo en el cuerpo que te destruye totalmente el cuerpo. Y entonces nosotros vemos que nosotros estamos infectados con un virus muy fuerte, el virus del materialismo y de esta persecución que tenemos la mayoría de las personas, porque tenemos un país totalmente dolarizado. Y entonces todos lo preguntan, pero ¿cuánto valen dólares? ¿Cuánto y para eso? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y vemos que hay personas que realmente, como lo estaba diciendo nuestro hermano Pablo, que son pocos, pero que, ¿cómo esas personas sacaron tanto dinero del país? Lo colocaron por lo menos en una cuenta. Tiene que haber un banquero corrupto, tiene que haber un corrupto también de este lado, pero tiene que haber una cadena de eslabones de corruptos en ese tramo del virus. Entonces vemos con mucha preocupación lo que está pasando, que el país necesita más dinero, pero ¿más dinero para qué, Pablo? Más dinero para que otros se lo sigan llevando, más dinero para que el pueblo no quiera trabajar. Yo creo que, como lo dijo Arturo Lalpietre en una oportunidad, el petróleo hay que sembrarlo, y si no se siembra el petróleo prácticamente no estamos haciendo nada. Si nosotros, ayer me colocó un ejemplo un amigo, que el pueblo de Venezuela se convirtió como el niñito, el hijo rico, el niño malcriado de un rico millonario con una chequera, que no quiere trabajar, sino que lo que quiere es gastar, y lo que quiere es vestir bien, y lo que quiere es consumir muchísimo. Y en eso realmente es lo que nos hemos convertido. Aquí sale un celular de última generación. ¿Para qué nosotros necesitamos un celular? Bueno, necesitamos un celular para hacer y recibir una llamada aquí, pero vemos cómo estamos necesitando el materialismo nos dice que tenemos que tener uno de última generación para poder mantenernos en el estatus con todo. Y entonces una cosa nos va llevando a la otra. Uno lo tiene, el otro lo quiere tener. Uno lo compró, el otro no lo puede comprar, pero se lo roba. Entonces vemos cómo estamos realmente infectados, al bajo nivel y al alto nivel. En el libro de las crónicas, precisamente el Evangelio de hoy, te habla cómo el pueblo fue corrompido por medio de los políticos, los empresarios y también hasta los sacerdotes. Vale ejemplo. Ajá, exacto. Y entonces luego de ahí para abajo se fueron corrompiendo absolutamente todos, y se fue corrompiendo también el pueblo. Entonces nosotros vemos, oye, pero este libro de las crónicas con lo que está pasando hoy en Venezuela, ¿será casualidad, Pablo? O realmente, si nosotros lo analizamos, Dios nos está hablando por el medio del Evangelio al pueblo venezolano, precisamente. La palabra de Dios hoy nos está pasando una hojilla por nuestro cuerpo y nos está diciendo, mira lo que está pasando, se está corrompiendo el sistema político, no de una parte, sino de otra parte, porque
Fíjate que el cardenal Urosa Sabino dijo que es inaceptable la declaración que acaba de hacer Estados Unidos, pero vemos como gente de oposición se mantienen al margen y se mantienen callados, o sea, como que les conviene de que venga un imperio X e invada el país y bueno, y arrase con el país. Tenemos que reflejarnos y vernos en el espejo de lo que pasó en Siria, de lo que pasó en Libia, de lo que ha pasado en muchos países en el mundo, y entonces realmente nosotros queremos que nos pase eso a nosotros los venezolanos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, tenemos una llamada, ¿lo tenemos en altavoz? Ya, tenemos que colocarlo en altavoz, lo que pasa es que Pablo... A ver, Belkis, ¿puedes hablar? buenos días. Mira, yo escuchando ahorita la disertación que están en este momento más nosotros tenemos que dejar claro que la corrupción no tiene No sale aquí. Si nosotros vemos que el problema que tiene ahorita nuestra patria, que bueno, que quieren invadir por el asunto del problema del capital, la patria, primero tenemos que comenzar a definir qué es la patria, ¿no? Que Rosa Mírez o al principio comenzando este el programa, que la palabra etimológicamente quiere decir tierra de los padres, tierra patrum, o sea, la tierra de nuestros padres. De Santo Tomás de Aquino, que decía, vamos a tomar una frase de Santo Tomás, que el hombre se debe primero a Dios y en segundo lugar a sus padres y a la patria, porque la palabra patria proviene de padre, del padre, ¿ok? Entonces, si yo no estoy claro, ¿verdad? Que yo primero me le debo a Dios, al Dios de Jesús, a ese Dios que vino a liberar, que en mi mente no haya esa parte de corrupción por el capital, porque como decían anteriormente, no podemos tener dos dioses, o tenemos el Dios dinero o tenemos el Dios de Jesús. Entonces, si yo no tengo claro primero qué es lo que yo quiero que Dios quiera para la patria de Venezuela, yo me corrompo fácilmente, como decía Pablo anteriormente. Entonces, la patria tiene que ser nuestra defensa, pero no una defensa con armas de guerra, sino una defensa ideológica. Yo veo el ejemplo como está la nación de Cuba. Mira, más ejemplos que eso son nuestros hermanos cubanos. Y por algo nuestro comandante y líder, Hugo Chávez, buscó esa patria a Cuba, porque Cuba, bueno, ha tenido bloqueos, tuvo de todo, y ellos desde el punto de vista ideológico, ellos han mantenido la paz y un respeto. Y han tenido más bombardeos de todo el mundo, como no tenemos una idea, nosotros sabemos cómo vienen nuestros hermanos cubanos. Ajá, Belkis, no te retires, baja un poquito el volumen de tu radio, que estás haciendo feedback, ¿no, verdad? Pero a mí me parece muy importante lo que estás comentando, en el sentido, y por eso nos agrada mucho que nuestro obispo Jorge Urosa haya salido a la voz pública con una posición clara como líder de nuestra Iglesia Católica, para decir claramente que no aceptamos esa amenaza. Yo creo que ante una agresión contra la patria, nosotros tenemos precisamente que unir y poner las diferencias que tengamos al lado, porque lo primero es la patria en este momento, y no vamos a aceptar allí. Todos los venezolanos tenemos que estar unidos para rechazar esa agresión. No vamos a aceptar la injerencia de ningún país extranjero. Los problemas los tenemos que resolver, pero que eso no nos entretenga para resolver lo importante que nos puede verdaderamente destruir mucho más que los asirios o los americanos. Nosotros, la corrupción es un caso grave que nosotros tenemos que afrontar, porque es una crisis moral. Eso nos puede autoaniquilar en un proceso tan bello como el nuestro. Tenemos que reaccionar sobre eso. Pero queremos oír tu opinión sobre ese punto. Bueno, mira, fíjate, yo también, porque es que como te decíamos ayer en el curso bíblico, es tan bíblico todo lo que estamos viviendo nosotros ahorita en Venezuela. Y como decíamos en todas las naciones, pero sobre todo ahorita que voy a hablarte de Venezuela, es que si nosotros, por ejemplo nosotros, nuestra responsabilidad como cristianos, y bueno, uno que conseguimos este proceso revolucionario, es denunciar los hechos de corrupción que nosotros veamos.
¿entiendes? Nosotros hemos venido haciendo un trabajo desde los espacios y desde la trinchera que nos corresponde y hemos hecho las denuncias, Pablo. Nosotros hemos hecho la denuncia. Nosotros no tememos a que después nos quiten el cargo, porque nosotros estamos claros que nosotros tenemos que defender la verdad y que como cristianos debemos de no ser vigilantes de que las cuestiones que se estén dando que sean de verdad para el pueblo. Y tenemos que organizarnos, porque tampoco es que yo voy a llegar y voy a levantar un falso testimonio, yo no tengo pruebas de eso, yo tengo que tener pruebas, porque yo tengo que convencer al contrario. Yo creo que en la medida que nosotros seamos capaces de denunciar y tenemos las pruebas, nos organizamos, nosotros podemos defender este proceso revolucionario, porque ese es el imperio que yo quiero adueñarme de las cosas, porque yo puedo decir que yo soy revolucionario y resulta que mi mentalidad es capitalista, pues. Entonces, eso es lo que va a permitir y va a hacer que nosotros podamos destruir este proceso revolucionario. Bien, yo creo que es que ya se nos está terminando el tiempo, Belki. De todas maneras, la semana próxima, como es el aniversario, 35 aniversario del martirio de Monseñor Romero, vamos a hacer un programa especial el sábado próximo y vamos a continuar a la luz del testimonio maravilloso, coherente, que yo sé que el tuyo es igual. Tú eres una mujer coherente que tienes tu ideología, pero no aceptas corrupción y siempre estás en esa posición frontal, que eso es un don que Dios te ha dado. Bueno, así fue Monseñor Romero, que un día dejó su comodidad y empezó a ser coherente con lo que él creía. Creo que hace falta una red para unir a las personas que en la mayoría de los casos en Venezuela están liberados de la corrupción, pero que cada día estamos aislados. No podemos seguir aislados, tenemos que poner nuestros principios morales, nuestros principios patrióticos y religiosos y cristianos por encima de cualquier interés mezquino nuestro, porque por ahí se puede salvar la patria. Es un reto que nosotros tenemos, pero la semana próxima ya estaremos, Dios mediante, reflexionando contigo. Ojalá que puedas venir a acompañarnos en el programa físicamente, y ustedes, nuestros hermanos usuarios y usuarias, que también lo invitamos a este programa especial de la próxima semana. Bueno, para terminar el programa, me gustaría, de verdad, cuando una persona se enferma, se hace cadenas de oración para que la persona sane, y cuando lo hacemos con fe, realmente la gente sana. Y yo creo que nosotros tenemos que estar también en cadena de oración, no solamente por nuestro país, tenemos que estar en cadena de oración por el mundo, porque estamos pensando en nosotros, estamos pensando en nuestra casa, pero no estamos pensando, no nos damos cuenta de lo que está pasando con nuestros hermanos en esos países africanos que están sufriendo mucho, que están siendo asediados y atacados, y estos países también en el Medio Oriente, donde están siendo atacados y asediados. Entonces la oración tiene que ser mundial. El demonio, ese dragón precisamente, es mundial y está atacando precisamente al mundo, y la idea es que nosotros no lo vamos a combatir precisamente ellos con armas, porque está demostrado que Dios nos lo reafirma cada vez más, que precisamente con la oración y con el amor nosotros podemos destruir precisamente al maligno. Rosita. Sí, Dios es un Dios de misericordia, son momentos de conversión, son momentos de transformación. El Señor nos está dando la oportunidad de revivir, de rescatar lo que se ha perdido en estos momentos. Así que, hermano, yo te invito a que levantes tu mirada a esa cruz y veas reflejado allí tu pecado, mi pecado, y juntos podamos transformarnos y llegar a donde el Señor quiere, esa patria, ese reino de Dios al cual nos llama. Y le decimos al imperio, no traten de amedrentarnos, porque cuando nosotros tenemos la causa de Cristo por delante, ya hemos entregado nuestra vida. ¿Qué nos pueden hacer ustedes? Volar y hacernos ceniza. Las cenizas nuestras proclamarán que la patria será eterna y que ustedes van a claudicar, ustedes van a ser hundidos hasta el abismo, y el reino de Dios se va a implantar en la tierra, gústele o no le guste a ustedes los imperios. Amén. A Venezuela se respeta, y a la Iglesia de Cristo también. Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos fortalezca y nos bendiga para que sigamos firmes y no claudiquemos ante el mal. Amén.
Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria.